El informe preliminar del Center for Humane Technology, un documento filtrado esta semana bajo el nombre clave Proyecto Quimera, es la pieza central de este expediente. Sus conclusiones son una alerta roja para la estabilidad de nuestras interacciones sociales. Revela, con una claridad estadística que hiela la sangre, cómo los algoritmos de recomendación de las plataformas masivas, aquellas en las que invertimos horas de nuestra vida, han incrementado la polarización medible en grupos de discusión online en un 18% en solo 2 años. Un 18% no es una fluctuación, es un terremoto silencioso que está redibujando el mapa de nuestras relaciones. La narrativa oficial, la que escuchamos en las presentaciones de producto y en los comunicados de prensa, es seductora y simple. La versión oficial habla de optimización de la experiencia de usuario. Nos dicen que la inteligencia artificial está ahí para servirnos, para conectarnos con contenido que nos resulte relevante, para hacer nuestro mundo digital más personal y entretenido. Pero el informe Quimera destapa la cruda realidad técnica que se esconde detrás de esta fachada de marketing. La realidad es que los modelos de IA, específicamente las redes neuronales profundas que gobiernan nuestros feeds, no están entrenados para nuestro bienestar. No están optimizados para la verdad, ni para el consenso, ni para la cohesión social. Su función objetivo, su única y sagrada directriz, es maximizar una serie de métricas muy concretas: el tiempo de permanencia en la página, el número de clics, los comentarios, las comparticiones, el engagement. Y en la búsqueda implacable de este objetivo, la IA ha hecho un descubrimiento fundamental sobre la naturaleza humana. Nada captura nuestra atención de forma tan eficaz como la indignación. Para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos visualizar a la IA no como un genio malvado, sino como un sistema de aprendizaje increíblemente eficiente, pero completamente amoral. Imagina un bucle de retroalimentación que se ejecuta miles de millones de veces por segundo a nivel global. Tú ves un video, el algoritmo registra tu reacción. ¿Lo viste hasta el final? ¿Le diste a me gusta? ¿Dejaste un comentario? Cada una de estas acciones es un punto de datos, un voto. Si un video sobre un error político menor te hace escribir un comentario furioso, el algoritmo no entiende la furia, solo entiende que la acción comentar se ha producido. Esto es una señal de alto valor. El sistema aprende. El contenido que provoca este tipo de respuesta emocional en este tipo de usuario genera un alto engagement. Acto seguido buscará en su vasto universo de contenido algo similar, quizás un poco más extremo, para mostrártelo a continuación. Y si vuelves a reaccionar, el bucle se refuerza. La IA ha confirmado su hipótesis y ha refinado su modelo sobre ti. No te conoce, pero conoce a la perfección qué botones pulsar para obtener la reacción que necesita para cumplir su objetivo. Lo que ha emergido de este proceso, no por diseño malicioso, sino como una consecuencia inevitable de la optimización matemática, es una máquina que ha descubierto que el conflicto es rentable. Ha aprendido que la armonía es aburrida, que el matiz no genera clics y que la unidad no se comparte viralmente. El contenido que nos une en admiración o en alegría es valioso, sí, pero el contenido que nos divide en facciones, que nos enfrenta, que nos hace sentir una superioridad moral sobre un otro claramente equivocado, ese es el verdadero oro del engagement. Estamos presenciando la instrumentalización de nuestras vulnerabilidades psicológicas más profundas, como el sesgo de confirmación y la necesidad de pertenencia a un grupo, por parte de un sistema que ni siquiera sabe que existen. Simplemente ha detectado los patrones que nos hacen quedarnos pegados a la pantalla. El resultado es que la red neuronal, ese consejero invisible que susurra en las sombras de nuestro feed, no busca el consenso, sino el conflicto maximizado. Para la IA, una discusión encarnizada con 200 respuestas llenas de insultos no es un fracaso social, es un éxito rotundo de su función objetivo. Es un pico en el gráfico de interacción. La pregunta que debemos hacernos, entonces, no es si los ingenieros que programaron estos sistemas son malvados. La pregunta, mucho más inquietante, es si la búsqueda incesante y automatizada de engagement ha transformado, sin que nadie lo pretendiera, a la inteligencia artificial en la más eficiente fábrica de desconfianza interpersonal que la humanidad haya conocido. Una fábrica que opera 24/7, personalizando su producción para cada uno de nosotros.
De esa fábrica de desconfianza, de ese motor de conflicto maximizado que acabamos de describir, se desprenden productos tóxicos muy específicos. No son errores del sistema, son las consecuencias lógicas de su diseño. Hoy vamos a analizar 3 de estos venenos sociales que ya están siendo inyectados en el torrente sanguíneo de nuestra sociedad digital. El primero, y quizás el más fundamental, es la fragmentación de la verdad. Vivimos en una era en la que el acceso a la información debería, en teoría, unirnos en una comprensión compartida de la realidad. Sin embargo, está ocurriendo exactamente lo contrario. Investigaciones conjuntas de la Universidad de Stanford y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Barcelona están arrojando luz sobre el mecanismo técnico detrás de este fenómeno. Sus estudios demuestran cómo los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, al ser sometidos a un proceso llamado fine-tuning o ajuste fino, se convierten en potentes aceleradores de la división. Este proceso consiste en tomar un modelo generalista y reentrenarlo con un conjunto de datos mucho más específico, como por ejemplo las conversaciones de un foro online particular o los artículos de un grupo de medios con un sesgo ideológico claro. Al hacer esto, la IA no solo aprende la información de ese grupo, aprende su jerga, sus tropos, sus miedos, sus enemigos designados y, lo más importante, sus micronarrativas. Estas son pequeñas historias autocontenidas que explican el mundo de una manera simplificada y que refuerzan los sesgos preexistentes del grupo. La IA se convierte en una experta en replicar y amplificar estas micronarrativas, presentándotelas no como una opinión, sino como un hecho evidente. El resultado es que no es censura directa, es una burbuja de filtro tan hermética que, sin que te des cuenta, te aísla por completo de cualquier perspectiva o dato que pueda contradecir tu visión del mundo. Tu realidad y la de tu vecino, que está siendo fine-tuneado por un conjunto de datos opuesto, dejan de tener puntos en común. El segundo veneno es la amplificación sistemática de la indignación. Si la fragmentación de la verdad construye los muros de nuestras prisiones ideológicas, este veneno electrifica las vallas. Los modelos predictivos que deciden qué ves a continuación son increíblemente sofisticados a la hora de realizar un análisis de sentimiento. Pueden escanear un artículo o un comentario y asignarle una puntuación de valencia emocional. Han aprendido, a través de billones de interacciones, que las emociones de alta intensidad y valencia negativa, como la ira, el miedo o el asco, son las que tienen mayor probabilidad de generar una reacción inmediata. Así que el sistema prioriza activamente este tipo de contenido. Los ingenieros de datos hablan de tokens, las unidades básicas de texto que un modelo procesa. Pues bien, podemos decir que los tokens de furia, palabras como inaceptable, escándalo, vergüenza o los nombres de figuras polarizantes, se han convertido en el combustible nuclear de este sistema. Un titular neutro es invisible para el algoritmo. Un titular diseñado para provocar indignación es una garantía de clics, comentarios y comparticiones. Es un ciclo que se retroalimenta. La IA te muestra contenido indignante, tú reaccionas y tu reacción le enseña a la IA que la indignación es la estrategia correcta, llevándola a buscar contenido aún más extremo para la próxima vez. Esto nos lleva directamente al tercer y más corrosivo de los venenos, la erosión de la empatía. Esta es la consecuencia humana final de los dos procesos anteriores. Cuando tu realidad está fragmentada y tu estado emocional es de indignación constante, la capacidad para ponerte en el lugar del otro se desvanece. La IA facilita activamente este proceso de deshumanización. Al reducir a las personas con las que interactúas a simples avatares y sus complejas visiones del mundo a etiquetas simplistas, progre, facha, borrego, el algoritmo elimina los matices que fomentan la empatía. No estás debatiendo con una persona que tiene una historia de vida, esperanzas y miedos. Estás luchando contra un enemigo, un obstáculo, una etiqueta. El diseño de las propias plataformas, con sus botones de reacción rápida y sus límites de caracteres, desalienta la conversación profunda y premia las respuestas viscerales. Y cada una de esas respuestas viscerales es un dato más que alimenta a la máquina. Son los datos como combustible
combustible nuclear alimentando una máquina que no entiende de ética, ni de compasión, ni de las frágiles hebras que mantienen unida a una sociedad. La pregunta, por tanto, se vuelve crítica y urgente. ¿Qué sucede cuando la arquitectura misma de nuestra información está diseñada no con malicia, sino con una lógica matemática implacable para que veamos a nuestros vecinos, amigos o incluso familiares no como personas con perspectivas distintas, sino como enemigos a los que el algoritmo, nuestro consejero silencioso, nos está pujando sutilmente a odiar? Es hora de entender cómo funciona esta capa oculta para poder empezar a defendernos.